Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy nuestra noticia de portada es un suceso típico de una película de ficción. La Guardia Civil de Burgos ha tenido que abatir a tiros a un hombre de 46 años en Villagonzalo Pedernales. La víctima era policía nacional en La Coruña. Estaba de baja psicológica e inmerso en una investigación interna relacionada supuestamente con el narcotráfico. Robó un arma a un compañero, cogió un coche y llegando a Burgos, al intentar ser detenido, empezó a disparar a los agentes. Los vecinos de la localidad no escucharon nada. Una operación rápida, eficaz, además compartida entre Guardia Civil y Policía Nacional y en estos términos exitosa, porque se ha localizado a una persona que ya representaba un gran peligro. También les contaremos que el PSOE ha presentado esta mañana el programa con el que concurrirá a las elecciones del 28 de mayo. Propuestas centradas en dar continuidad al proyecto de ciudad de estos últimos 4 años para crear, dicen, un Burgos con presente y con futuro. Intentar regenerar, rehabilitar nuestros barrios, nuestras zonas residenciales. Y en esto vamos a basar este programa de gobierno que vamos a presentar como una continuidad del proyecto de ciudad que ya refrendaron más de 33.000 burgaleses y burgalesas. La Junta de Castilla y León no ha dado respuesta al Ayuntamiento de Burgos sobre su petición de declarar bien de interés cultural a los gigantillos y gigantones. Por tanto, no se conseguirá un sello que, más allá de reconocer el valor histórico de estos personajes, buscaba su protección futura. El fin también era blindarlos con la mayor protección legal ante veleidades futuras y los cambios que se pudieran proponer con el paso del tiempo. Y este miércoles derrochan talento en esta mesa Juan Carlos Rodríguez Santillana. Muy buenas noches. Derrochar talento, para eso hay que tenerlo. Muchas gracias, buenas noches. Y a su lado también Alberto Gómez Barahona por hacer lo propio. Alberto, ¿cómo estamos? Buenas noches. Administramos lo poco que tenemos. A estas horas de la noche sobre todo. Sobre todo. Bueno, vamos con la noticia del día porque vean cómo han quedado los vehículos de la Guardia Civil tras el tiroteo en Villagonzalo. Hasta 4 impactos de bala ha recibido este coche y uno más. El segundo es una muestra de lo violento del intercambio de disparos que ha terminado con el abatimiento del policía nacional suspendido que protagonizaba la huida. La víctima es un policía nacional destinado en La Coruña que estaba de baja y sometido a una investigación interna. Le habían quitado el arma, pero robó la de su compañero. Subió a un coche y a la entrada de Burgos fue interceptado y ahí empezó todo. Luis Ángel Rozas. Unos impactos de bala en este lavadero de coches son los pocos vestigios que quedan en el área de servicio de Villagonzalo Pedernales, donde la pasada madrugada se registraba ese tiroteo. Aquí concluía la historia de este policía nacional de 46 años de edad que estaba destinado en A Coruña y estaba siendo investigado por asuntos internos. Un enfrentamiento con varias patrullas de la Guardia Civil, un intercambio de disparos y finalmente fue abatido y falleció a los pocos minutos. El policía fallecido tenía 46 años de edad y había sido apartado del servicio. Investigado por asuntos internos en causas relacionadas con el narcotráfico. Estaba destinado en una comisaría de A Coruña a la que acudió ayer y aprovechó para robar el arma a un compañero. Después huyó, pero gracias a las cámaras de tráfico fue localizado cuando se dirigía a Burgos por la A231. Como ya se detecta que está acercándose a Burgos, da tiempo a establecer el operativo en primer lugar a unos kilómetros de la estación de servicio en los túneles de los que hablamos, de ahí de Tardajos. Tras disparar a los agentes de ese dispositivo, logró huir con las luces apagadas y trató de refugiarse posteriormente en un área de servicio en Villagonzalo Pedernales. Si iba un coche delante sin luces, un Opel Astra de los viejos, matrícula Oviedo, ahí iban 4 coches de la Guardia y uno de la Nacional. Y para el tío a la entrada del surtidor, se ha bajado del coche, pam, 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 a pegar tiros, los guardias detrás han cruzado detrás de las puertas a pegar tiros. El policía fue alcanzado por varios impactos de bala y falleció a los pocos minutos. Los vecinos de Villagonzalo no oyeron nada. Nada, lo primero que sabemos ahora que nos ha disparado y no hemos escuchado ni ruidos ni nada. Si hubiera estado más cerca de las viviendas igual sí que se podía haber oído, pero estando tan alejado es muy difícil que se oiga. Pero en el área de servicio se pueden apreciar varios impactos de bala provocados durante el tiroteo. Pues ya han visto, nadie se enteró
de nada, precisamente porque esa zona, la gasolinera, está un poco alejada de la zona céntrica de viviendas de Villagonzalo Pedernales, pero qué casualidad, qué curioso, qué fatídico, qué cúmulo de circunstancias, Juan Carlos, ¿eh? Sí, pero bueno, al final parece de película, como decías en la introducción. Bueno, es un poco peliculero, sí, pero bueno, no hay más que decir. Alguien que incumple la ley, no solo incumple, sino que se enfrenta a sus compañeros, pero no es una cuestión de que sean sus compañeros, se enfrenta a la policía, a la Guardia Civil, y obviamente esto responde, es un proceso normal en cuanto a que no hay nada anormal, no normal en cuanto a que sea habitual. Son conductas que pasan, de hecho, hoy a raíz de este suceso se analizaba por parte de psiquiatras y de psicólogos que una gran parte dentro de los trabajos que tiene más índice de suicidios y de episodios no de este calibre, pero negativos, son precisamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, precisamente en la Universidad General, en la Facultad de Criminología, están empezando un estudio sobre este tema, precisamente en los trastornos psicológicos que producen determinados oficios y reacciones, ¿no? En este caso, pues es una desgracia. Yo creo que de alguna forma lo que nos manifestaba el subdelegado Pedro era evidente lo que pasaba. Era una persona que tenía un problema yo creo que psicológico de forma clara y manifiesta, que eso le había llevado a meterse en problemas, que estaba transgrediendo la legalidad. Y triste es que se produzca pues un desenlace final, porque en definitiva es perder una vida, ¿no? Una vida que sí podía poner en peligro otras, pero que la reacción y la proporción de las fuerzas y cuerpos de seguridad es racional, proporcional, pero siempre da pena que ocurran estos episodios, pero la condición humana tiene estas situaciones. Y bueno, son situaciones normales, pero como bien decíais todos, ¿no? Porque parece que se ven solo en las películas, pero también ocurre en la vida real. La vida real muchas veces lo que hace es recoger situaciones de película que vivimos todos los días. Desde luego. Bueno, pues permitidme que también reseñe, ¿no? Y ponga el acento en que no solamente ha sido la Guardia Civil, sino también que una colaboración muy activa por parte de la Policía Nacional. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos al exdirector provincial de Educación y al rector de la Universidad, Isabel I, para hablar de precisamente educación, porque el Tribunal Constitucional avala la ley CELA y señala que la Constitución no fija una proporción del castellano en el sistema educativo. A raíz de esto, el independentismo catalán se felicita por el amparo constitucional a la erradicación de la educación en español. ¿Es esta la lectura que podemos hacer de esta sentencia? Bueno, el Tribunal Constitucional está en su perfecto derecho de decir lo que crea oportuno, y los ciudadanos, como es nuestro caso, de también decir lo que creamos necesario. Efectivamente, claro que la Constitución no dice, es que no dice tantas y tantas otras cosas que no dice, pero se coligen del propio sentido común de las cosas. Ya que hablamos del tema lingüístico, que en una parte de un territorio, de un Estado, no se pueda estudiar, incluso no se pueda actuar en ámbitos de la Administración en una de las lenguas cooficiales, porque eso sí que lo dice el Estatuto de Cataluña, que tanto el castellano español como el catalán son cooficiales, y que por lo tanto en una parte importante de ese territorio con dos lenguas oficiales, una de ellas no pueda ser utilizada, pues el Tribunal Constitucional podrá decir lo que crea oportuno, pero desde luego no está para hacerle en este caso demasiado caso. Quiero advertir que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial en el sentido estricto, es otro tipo de instrumento, y que además el hecho de que declare constitucional una ley no significa que no se puede cambiar, porque es que ya he oído esta mañana algunas cosas, ¿ves? Pues entonces no, una ley puede ser perfecta, y muchas de ellas pueden ser perfectamente constitucionales, lo cual en modo alguno implica que en un momento determinado no se puedan cambiar, sustituir o anular completamente. En cualquier caso, ¿podemos decir, Alberto, que esta conclusión da alas al independentismo catalán? Bueno, como siempre hay que ser ponderado en el análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional, porque como muy bien decías, lo que hace el Tribunal Constitucional es un control de constitucionalidad de la ley, es decir, es si la ley transgrede o no la Constitución. Ese es el análisis estricto que hace. Y lo que ha dicho con respecto a este tema el Tribunal Constitucional es que la ley no necesariamente tiene la obligación de poner cuotas. Por lo tanto, lo que nos está diciendo en sentido positivo, no hay obligación de poner cuotas de lo que se estudia en castellano y lo que se estudia en catalán, por seguir con el ejemplo, por poner un ejemplo,
pero tampoco hay ningún impedimento a que una ley posterior, como bien se dice, pueda establecer cuotas. A mí lo que realmente me preocupa de la sentencia, y me viene preocupando últimamente del Tribunal Constitucional, es la separación en bloques, ¿no? En bloques progresista y conservador, así denominados, que se está repitiendo en exceso. Esto, claro, nos plantea a la mayor parte de la sociedad civil e incluso a los operadores jurídicos un planteamiento de hasta dónde ha impregnado la ideología en la interpretación constitucional, ¿no? Y parece que echamos un poquito en falta, yo lo he hecho radicalmente en falsa, ese consenso que había legislativo primero e incluso un consenso de interpretación constitucional. Yo creo que esta fractura que se está produciendo en la interpretación de las normas es un paso atrás en la evolución de la interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero por sintetizar, en este aspecto de las cuotas, lo que dice en sí mismo la sentencia es que no es obligatorio poner cuotas y nada impide que otro gobierno pueda poner cuotas. Lo que a mí me preocupa realmente es que leyes tan estructurales para el sistema y con tanta importancia para nuestro país como tal no sean objeto de mayor consenso y que el juego de las mayorías esté rompiendo los grandes temas de Estado que debiéramos de pactar. Y esta es la conclusión que puedo hacer, que desde el punto de vista jurídico, si queremos, no es muy relevante, pero sí lo es desde el punto de vista del consenso sobre los grandes temas de Estado. Bien, sí, pero no se produce una fragmentación en la interpretación, sino que es que la fragmentación viene en las personas que lo interpretan previamente. Es decir, todos sabíamos que el resultado iba a ser 7-4 en los resultados de los dictámenes del Tribunal Constitucional desde hace unos meses. O sea, no es que a la hora de interpretarlo, no, es que originariamente los componentes, especialmente con el nombramiento como presidente de Conde Pumpido, se iba a producir esto, ya lo sabíamos. Bueno, sí. No necesariamente, ha habido muchos periodos de... Perdón, no estoy hablando en periodo, perdón Alberto, estoy hablando desde hace 3 meses de que está Conde Pumpido al frente del Constitucional. Con Juan Carlos Campo también, es que Juan Carlos Campo pasa del Ministerio de Justicia al Tribunal Constitucional. ¿Alguien suponía que podía haber una cosa distinta? No, es que va a tener que dilucidar en el Constitucional leyes que aprobó el gobierno del que él formaba parte. ¿Cómo va a votar en contra? No es una cuestión de fragmentación en la interpretación, sino en la propia composición. Hombre, yo espero que esta situación de bloques que se está produciendo en numerosas sentencias se supere, ¿no? Y que haya una interpretación más integradora, porque en definitiva lo único que analiza los tribunales constitucionales es si la ley se ajusta a la Constitución, exclusivamente es lo que analiza. Y la mayor parte de las leyes pueden ajustarse. E incluso en esta sentencia hay una parte muy interesante, yo la he leído muy rápido, he hecho una visión transversal, pero habla de la legitimación, de la introducción de la ideología en la elaboración de las normas, es decir, las normas tienen ideología, entonces dice, bueno, pues es una de las opciones ideológicas que tiene la norma desde el amplio margen que proporciona la Constitución. Efectivamente, yo creo que lo dice expresamente algo que entendíamos todos, que la ideología también está en el legislador, pero también en este caso está en quien interpreta la norma en el Tribunal Constitucional. Venga, pues vamos a cambiar de asunto, seguimos en educación, nos hacemos ahora eco de una noticia de Diario de Burgos. De esta semana resulta que hay en pleno empleo en los estudios ligados a digitalización y salud, ingeniería informática en la universidad y técnico de laboratorio en FP. Son los títulos con más salidas laborales, así que ya sabemos por dónde tienen que encaminar sus pasos los jóvenes que aún tienen dudas sobre precisamente qué elegir, ¿no? O por dónde enfocar su futuro académico. Juan Carlos. Cuidado con el comentario, porque los jóvenes que tienen que, pero en muchas ocasiones se ha producido en que los jóvenes que en este momento tienen que acceder a estudios superiores, bien de formación profesional, bien universitarios, van por el camino que en esta noticia que acabas de dar se indican, y cuando acaban dentro de 4 o 5 años se encuentran con que la situación del mercado laboral ha cambiado. Yo recuerdo en mis tiempos, hace por lo tanto muchos años, que eran los veterinarios, es decir, hacía falta veterinarios en aquel momento. Eso ha pasado siempre, con todos los grados. Pero claro, entonces, algunos, en mis años, en el inicio universitario, se fueron a veterinaria, pero masivamente. 1 año y pico, 2 años y pico después de acabar nuestros estudios universitarios, ya el mundo de los veterinarios estaba saturado. Con lo cual, supongamos que sí, que sobre todo en digitalización, todo lo que tiene que ver con las profesiones de digitalización, en unos años seguirán siendo necesarios. Otra cosa es más allá.
Hombre, solamente con lo que ya sabemos de la inteligencia artificial, tenemos garantizado un éxito absoluto en ese tipo de carreras, ¿no? Alberto, ¿vos tú sabes mucho de esto? Bueno, hay un hecho evidente, que si dicen que vivimos en un cambio de era, ¿no?, sino en una nueva era, la era digital, la transformación digital de las administraciones, de las empresas, de nuestros hábitos de vida y consumo es una realidad. Por lo tanto, se abre un nuevo espacio tremendo, hasta tal punto que las propias empresas, las grandes empresas del mundo, están haciendo sus formaciones in company para incorporar de forma masiva y de forma directa, sin pasar por los sistemas reglados educativos, a gente que tiene estudios digitales. Pero está produciendo también una contradicción, porque decías, ya saben lo que tienen que estudiar. Hay en cambio una escasez de vocaciones STEM, de vocaciones de formación tecnológicas en el mundo de la mujer, y las mujeres, aun siendo conscientes de que hay una demanda de empleo tremenda, no hay un déficit de formación de mujeres en el mundo STEM. ¿Por qué no les seduce? No, porque les seduce mucho más otras materias como las jurídicas, la de educación. En cambio, en el mundo de la educación es masiva la presencia de la mujer. El sanitario. Y en el sanitario también ocurre lo mismo. Yo ahora mismo tengo una hija que ha terminado medicina y eran mujeres mayoritariamente, o analizamos los aprobados en el MIR, ¿no? Entonces, quiero decir que en el mundo sanitario también hay una presencia de la mujer, en cambio en el mundo digital no. Y en el mundo de la salud, yo creo que la referencia de la pandemia mayores ha hecho que la vocación de la formación sanitaria se ha desbocado en el mundo. Este sábado, por una casualidad, venía un buen amigo, que está trabajando, él es médico también, pero está trabajando en el mundo de la formación en Latinoamérica, y dice que la demanda de estudios de salud, por ejemplo, es tremenda en esos ámbitos. Por lo tanto, el mundo cada vez valora más la salud, el mundo se ha hecho más digital, hay más demanda y ahí hay un nicho de empleo claro. Ahora, yo digo siempre lo mismo, que estudien lo que realmente les gusta, porque como bien decías, los mercados cambian, ¿no? Van cambiando y la profesión es importante, te condiciona la vida. A veces sorprendía, hace unos años al menos, no sé lo que ocurre en los últimos 2 o 3 años, en formación profesional superior, que ambos ciclos son superiores, informática tenía verdaderos problemas para encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas podían requerir titulados superiores universitarios en informática, pero no de formación profesional, donde lo que requerían eran profesionales del mundo de la ofimática. Es decir, no necesitaban un programador, sino necesitaban alguien que interpretara posteriormente. Bien, pues este mes de abril está a punto de convertirse en el más seco de la serie histórica. La falta de lluvias preocupa y ya se nota el impacto en el campo, ¿eh? Hoy se ha convocado la mesa de la sequía. Los sindicatos agrarios piden ayudas fiscales y en el horizonte aparece una nueva subida de los precios de la cesta de la compra. Para hablar de ello, saludamos al presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que un día complicado para ti, precisamente por el asunto que nos ocupa esta noche, contigo también. Sí, efectivamente. Pues mira, ahora mismo estamos en una conferencia que da César Lumbreras y Pedro Medina, el viceconsejero de la PAC, pero hemos tenido a nuestros representantes hoy en Madrid, efectivamente, como decías, porque estaba convocada la mesa de la sequía, en la que realmente y tristemente, dadas las circunstancias, solo ha sido hoy una puesta en común de cómo está la situación, una situación que ya se sabe cómo está en la provincia de Burgos, en Castilla y León y en el resto de España. Esperemos que haya más reuniones en las que ya se puedan tomar medidas, pero en la reunión de hoy no ha salido nada concreto. ¿Habéis echado cálculos de cuánto tiempo podéis aguantar así? Bueno, vamos a ver, mira, yo me gustaría a veces las cosas se ilustran un poco mejor con datos y te voy a dar algún dato. La media de producción en la provincia de Burgos viene estando en torno al 1.500.000 toneladas de cereales. El año 2021, que fue calificado como bueno, recogimos en torno al 1.800.000. Y el año pasado, que fue malo, 1.100.000 toneladas. Ahora mismo, a día de hoy, según las estimaciones que ha hecho Asaja por comarcas, estaremos en una estimación ya de ese 1.100.000 toneladas. Es decir, aunque llueva mañana mismo por la mañana, ya hay un 30% que no se va a recuperar. Hay zonas en la Ribera del Duero, hay zonas en parte de Pisuerga y hay zonas en parte de la Arlanza
que porque su peculiaridad, por terrenos peores, por lo que sea, pues eso ya no se va a recuperar. Y tristemente y por desgracia, ahora de día en día y con estas temperaturas que tenemos, pues la cosecha va a ir mermando. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. La verdad es que los ánimos están por los suelos y ya estamos pensando en que este año no vamos a sacar las máquinas, porque digo otra cosa, alguien puede decir, no, es que este sábado va a llover. La verdad es que las previsiones nos dan como mucho 5 litros por metro cuadrado y simplemente una reflexión, todo aquello que no sean más de 10 litros como mínimo, que llegue a empapar la tierra y llegue a la raíz de la planta, no nos sirve para nada. Te iba a preguntar cuál va a ser el sector más damnificado, pero veo que todos. Sí, desde luego que no el sector, sino el primer perjudicado va a ser el sector de la agricultura, el segundo perjudicado va a ser el sector de la ganadería, porque ya están viendo cómo los precios se están disparando tanto de la paja como de los forrajes para alimentar los animales, y lo peor ya no es que se estén disparando los precios, es que no va a haber nada para comprar, no va a haber nada a disposición, y luego al final, pues como siempre, el consumidor, entre los cuales yo también me encuentro, acabaremos pagando los daños por las penas de esta sequía, porque lejos de bajar la cesta de la compra, como hemos hablado ya en alguna otra ocasión, pues probablemente se encarezca todavía más. Esteban, aguántame solamente un minuto, por favor, te lo pido, porque vamos a ver lo que los representantes del sector han pedido esta mañana en Madrid, en esa reunión de la Mesa de la Sequía. Es esto. Ahí realmente, como tú bien has dicho, ha sido una primera toma de contacto, pero ya escuchándoles podemos saber cuál es el grueso de sus pretensiones. El diagnóstico está hecho. Lo que hace falta es que el Ministerio mueva ficha y ponga las medidas que estamos pidiendo. Un decreto de sequía es un instrumento que permite ampararse para muchas medidas laborales, fiscales, lo que es el IBI, lo que es también lo que es el regadío. En definitiva, creemos que es un instrumento que se debe habilitar. No puede ser que además de perder la producción con la sequía, los agricultores y los ganaderos pierdan ayudas de la PAC en esta campaña porque no sean capaces de cumplir los requisitos. De alguna manera, Esteban, vemos que se persigue una compensación a esta catástrofe a la que podemos asistir en las próximas semanas. Bueno, pues es que, lo queramos o no, las explotaciones agrarias están muy endeudadas, porque hay que comprar maquinaria, porque hay que comprar fincas, porque hay que hacer inversiones, en definitiva. Y una situación como esta, de un año que podemos no cosechar absolutamente nada, pues bueno, pues hace temblar muchas explotaciones. Y bueno, pues al menos algún tipo de compensación para poder reactivar esas explotaciones, ya pensando en la campaña que viene, porque al final el Paganini de todo, como he dicho en algún otro, va a ser el ciudadano que va a comprar todos los días. Yo creo que a todos, por supuesto, que los primeros interesados en que se nos compense, se nos ayude en una circunstancia como esta, somos nosotros, pero al final beneficia. Sí, efectivamente. Yo creo que nos tenemos que quedar con ese último mensaje, porque a veces pensamos que ese tipo de cosas van con los demás, no con nosotros que no tenemos tractor, pero efectivamente los Paganinis al final vamos a ser los ciudadanos los que vamos a comprar, y todavía más caro aún de lo que está la cesta de la compra. Esteban, gracias como siempre y muy buenas noches. Se nos ha marchado Esteban. Bueno, pues ahora le saludamos otra vez por privado. Tenéis razón lo que dice el presidente de Asaja Burgos, esto no es ninguna tontería. Y que permanecemos a veces ajenos, ¿verdad? Hombre, a que no le compete directamente. En la ciudad está la gente muy contenta pudiendo estar paseando por los parques ahora cuando hemos venido para acá, y en las terrazas están encantados, es decir, qué bueno hace. Y bueno, me dice, ay, qué raro. No, ¿cómo que hace bueno? Hace malísimo. No, 20 grados. No, eso es malísimo. Es decir, no llueve. Yo, que vivo habitualmente desde hace unos años en una zona que tenía que llover, pero mucho más, como en todas partes, pero que tenemos al lado un gran embalse, y que está el embalse pues en el 40%, 50%, cuando en estas fechas debería estar probablemente por encima del 70%. Evidentemente... Juan Carlos, un segundo, que hemos recuperado a Esteban Martínez y volvemos a ti. Esteban, buenas noches de nuevo. Sí, pues nada, simplemente como Dios manda. ¿Alguna cosa se te ha quedado en el tintero? No, nada más. Tendremos oportunidad de seguir hablando de este tema. Que llueva pronto y lo haga con abundancia. Nada más. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Prosigue, Juan Carlos. No, y por último, que yo en esta mesa he criticado muchas veces la generalización del sistema de subvenciones. Seguida el personal, cuando hay problemas sectoriales o subvenciones no.
es la actuación fiscal la que hay que hacer. La reducción de impuestos evidentemente es exigible, pero si por otro lado Hacienda ni siquiera está deflactando la inflación del IRPF, como para pedirle ahora que encima haga reducciones fiscales en el mundo del campo. Me parece que por ese camino sería lo lógico, porque he visto algunos representantes que lo decían, pero me da la impresión que los antecedentes no son nada buenos. Bueno, yo creo que el sector primario y un equilibrio de la actividad económica es que todos los sectores vayan bien. Cuando hay un sector que se resiente por condiciones, en este caso, climáticas, nos va a afectar a todos, va a afectar al empleo, va a afectar a los niveles de renta en el medio rural, va a afectar a la cesta de la compra en modo de incremento de precios, y entonces pues es una mala noticia, ¿no? Las inclemencias del tiempo las ha habido siempre, ¿no? Es decir, y el mundo agrario está acostumbrado a convivir con este tipo de situaciones, ¿no? Y este tipo de situaciones están también, hay temas de seguros agrarios, etcétera, pero que duda cabe que cuando se dan situaciones como esta, pues debe haber una reacción social equilibrada. Pero claro, como siempre ocurre con el gasto público, los recursos son limitados, ¿no? Y esto llevará a, primero, medir muy bien el alcance que tiene y ver en qué medida es posible la compensación pública, aparte de los otros elementos como pueden ser los seguros agrarios, etcétera, que pueden darse en estos casos. Por lo tanto, una mala noticia, pero recurrente noticia por el factor climático en el campo. Pues vamos a ponernos ya en modo pre-campaña electoral, porque el Partido Socialista ha presentado esta mañana el programa con el que concurrirá a las elecciones del 28 de mayo. Un programa que incluye 23 desafíos, así lo llaman, y asentado en pilares como seguir mejorando los servicios públicos, dar más protagonismo a la cultura y vivienda y basar el bienestar de la ciudadanía en el desarrollo económico. El Partido Socialista ya ha puesto las cartas sobre la mesa. Este es el programa con el que intentarán volver a gobernar la ciudad. Un programa sobre todo de progreso, centrado en Burgos, participado, representativo. En las próximas semanas irán desgranando las propuestas, pero ya han avanzado que uno de sus objetivos será expandir el plan Gamonal a otros barrios. Retoman la idea de convertir la calle Vitoria en una avenida comercial, generar más zonas de aparcamiento, reactivar los vuelos comerciales desde Villafría o acabar con las grietas en Villatoro. Vamos a abordar la rehabilitación integral también de zonas referencia en Burgos. La Plaza España, cuando acabemos con Hortelanos, empezará la remodelación integral de la Plaza España para que toda esa zona deje de ser un lugar de paso y realmente se convierta o reconvierta en un lugar de encuentro. Protagonismo al área de vivienda con una nueva oficina para implementar el plan municipal. En el apartado de mayores proponen la construcción de un centro de día municipal en la parcela del antiguo Hospital Yagüe y en materia de industria plantean un nuevo espacio de innovación y formación empresarial. Adquiriremos y reconvertiremos las antiguas naves de correos junto a la Estación de la Ciencia y la Tecnología en una nueva dotación de referencia nacional como espacio de creación, de formación, de innovación empresarial, todo ello vinculado a la industria. En deportes se quiere transformar el antiguo velódromo de San Cristóbal en una completa zona polideportiva y en cultura ofrecen, entre otras cosas, un bono cultural juvenil de 200 euros para los jóvenes que cumplan 16 años. 23 desafíos, decía el candidato socialista a las elecciones municipales, 23 epígrafes también podríamos decir, ¿no? Que es el resumen que ha proporcionado y que está utilizando también en redes sociales, entre los cuales destacamos empleo, industria, sanidad, vivienda, educación, entre otros, subrayo, pero Juan Carlos, estos que estoy enumerando inicialmente no son competencias propias municipales, o sea, quedan muy bien en el cartel, pero luego en la práctica... Es que igual que en otras cuestiones que no sé si abordaremos, que están produciendo estos días, la comunicación política, y sobre todo en un país como España, donde la formación política del ciudadano no es muy elevada, tú puedes decir cosas que suenan muy bien, y esa parada de reflexión, bueno, pero ¿esto es posible? ¿Esto cómo se va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto me va a costar en definitiva? Eso es, no, queda muy bien. El velódromo se va a convertir en no sé qué, las naves de antigua Renfe se van a... Pero bueno, ¿y todo esto es posible hacerlo o no hacerlo? Es que decía que el caso de la vivienda, 50.000 viviendas, hoy 43.000 o 88.000, ¿por qué no? No me adelantes los temas. No te adelanto los temas, pero es que es lo mismo. Es la misma, la comunicación política, porque además...
Luego hay mucha gente que, bueno, mucha gente no, la inmensa mayoría, que dentro de 2 o 3 meses tú le preguntas, oye, ¿y aquello se produjo? Ese anuncio que hizo el alcalde o el presidente de gobierno, ¿cómo está? ¿Va aquí? No, estas cuestiones se hace, queda muy bien. Como dices, empleo. Hombre, pues el ayuntamiento, aparte de contratar o no contratar, en lo que es políticas de empleo, poco tiene que hacer, ¿no? En educación, me ha tocado, pues salvo la conservación, mantenimiento y vigilancia de los colegios de primaria, es decir, limpiarlos bien, tener el conserje, etcétera, pues nada puede hacer, el ayuntamiento no tiene competencia de ningún tipo. Con lo cual, bueno, pues podemos seguir. ¿En sanidad puede seguir? Pues sanidad, bueno, sí, puede vacunar a los perros, ¿no? Eso no es competencia tampoco de los ayuntamientos, o sí, tengo yo mis dudas, si la vacunación de animales es de la Junta. No te lo sé decir. Es que a veces veo casetas del ayuntamiento. Yo creo que vas bien encaminado, ¿eh? Sí, yo creo que es del ayuntamiento, sí. Salvo en esto, pues poco más, ¿no? Pero bueno, pero queda muy bien, es decir, oye, pues fíjate, el alcalde, yo soy de alguien que quería hacer como candidato a la alcaldía de Burgos un ferrocarril de aquí a Santander, hombre, pues mira, pues es que eso es un poco complicado, ¿no? Para un ayuntamiento, porque entre otras cosas, en cuanto sale de Villatoro ya no tiene competencia. Bueno, pues estas cosas están bien, los programas electorales, como decía el eterno reconocido alcalde de Madrid, Tierno Galván, están para no ser cumplidos. Mira, me voy a quedar con una cosa que has dicho, que además creo que es objeto también de debate un día aquí. Estamos acostumbrados a recibir tantos mensajes en tan poco tiempo, que ya solamente se nos queda en la retina el último o el penúltimo, Alberto. Bueno, yo creo que sobre los programas electorales hay cierto escepticismo, ¿no? Y yo alguna vez en estas cosas que dices de forma ocurrente, que no tienen mucho soporte, digo que debiera haber en los programas una parte vinculante. ¿Y por qué una parte vinculante? Porque cualquier empresa, si dice que va a hacer y su producto tiene unas cualidades y luego no lo hace, pues dice que hace publicidad engañosa, ¿no? E incluso tiene consecuencias desde la perspectiva de la legislación de consumidores y usuarios. Pero claro, cuando electoralmente te hacen unas promesas y no se cumplen, no tienen ninguna consecuencia. Por lo tanto, hay una cuestión que yo diría en primer lugar, los programas debieran tener una parte vinculante en la que dijeran yo me comprometo realmente a hacer esto. Algunos de los proyectos que he oído, pues son proyectos que no se han hecho, ¿no? Pues leo Calle Vitoria, pues después de 4 años se ha hecho. El tema del aeropuerto con sus vuelos, pues realmente no se ha hecho. Las naves que están próximas a la estación, me consta que existía un proyecto financiado incluso por Caja Burgos y tal, y que por unos matices de licencia muy pequeños no se ha podido hacer. Entonces, bueno, pues a esa parte hay que decir, oiga, mire, esta parte, que no digo que esté bien o mal, yo hago un análisis objetivo, ¿no? Y decir, esto que no estaba hecho, por razones que no lo hemos podido hacer, que son esta y esta, lo vamos a hacer en esta legislatura, porque con nuestra experiencia de gestión presupuestaria tenemos esto, esto y lo otro, y esta es una parte vinculante de nuestro proyecto. Eso me parece importante. Y la segunda idea que habéis apuntado, también me parece muy importante a los ayuntamientos, cierta tendencia que existe a atenderlo todo, ¿no? Tienes que moverte dentro de tus competencias. Por ejemplo, me pongo un ejemplo, en legislación universitaria, pues es una competencia impropia, pero lo están haciendo, y algunas universidades pues tienen la ventaja de que reciben ayudas aprovechando el ejercicio de una competencia impropia que no es suya, ¿no? Por poner este ejemplo. Y esto yo diría 2 cosas, por lo tanto, que los programas deben tener, los de todos, yo no me he parado a analizar el programa del Partido Socialista y en consecuencia no lo voy a analizar ni lo voy a hablar, y tenía que decir, los que gobiernan, estos son los proyectos que hemos podido hacer, estos son los que no hemos podido hacer por estas causas, estos son los proyectos vinculantes que nos comprometemos, y dentro de nuestras competencias propias son estas. Otras competencias propias que no tenemos, colaboraremos con tal, y esto yo creo que es la forma legítima de hacer un programa. Y luego hay que analizarlo, y ya te digo que yo no me he dado tiempo, lo han debido presentar esta mañana, y no he leído todavía ningún programa electoral. No, te garantizo por que lo cual sí, no lo voy a valorar, ¿no? Lógicamente, no, pero si otros partidos también llevan epígrafes tan llamativos en el resumen de su programa y son competencias impropias, también lo vamos a decir, nos da igual que partido, porque seguramente utilizarán todos la misma artimaña, no lo sé. Por cierto, hablando de candidaturas, ¿cómo ves, Juan Carlos, por lo menos las que ya conocemos, las candidaturas que se presentan en las próximas elecciones locales? Pues como cabeza de lista conocemos a todos. Como equipos. Como equipos, de los que conozco, bueno, pues como todo en la vida, hay cosas que me agradan más y cosas que me agradan menos, ¿no? Entrar ahora en detalles de cada uno de ellos sería complicado y nos llevaría mucho tiempo. Pero repito, y concretamente el Partido Socialista que conocemos o el Partido Popular, pues
decía Alberto, no voy a analizar, tampoco porque sería por mi parte pretencioso, porque todo el mundo sabe cuál es mi afiliación y por lo tanto cuál va a ser el resultado de mi análisis, ¿no? Pero incluso en la del Partido Popular, pues repito, hay cosas que me gustan y me agradan y cosas que no me gustan y no me agradan, obviamente. No todo tiene por qué gustarme, por más de que sea en lo que yo participo. Porque realmente, Alberto, sí que independientemente de la ideología de cada uno, sí que es verdad que los componentes de una lista nos pueden ayudar a analizar lo que puede ser una legislatura. Sí, porque ves perfiles que tienen cierta trayectoria profesional y que pueden encuadrar y encajar mejor en las áreas municipales, porque en definitiva un ayuntamiento, como tantas cosas sabía, es más simple, es decir, es como administrar también una casa o administrar una empresa, o administrar, tienes que tener recursos humanos, tienes unos recursos para hacer inversiones, tienes que priorizar entre gastos. Entonces yo creo que esto es lo importante. Entonces, en función de la trayectoria personal y profesional de quienes concurren, uno puede hacerse una percepción de las posibilidades de ejecución de los programas, ¿no? Yo, en general, lo que he podido conocer son equipos, yo creo que capaces en su conjunto para sacar adelante los programas por los que se presentan. Yo creo que decir lo contrario sería radicalmente injusto. Yo creo que son equipos en sí capaces y en algunos tienen perfiles más cualificados en determinadas áreas y otros en otras áreas, pero yo creo que el planteamiento no va a ser tanto subjetivo, que luego veremos en el compromiso que asumen con la ciudad si así es, sino para mí debe ser un tema de programas, ¿no? De programas y de la viabilidad y posibilidad de ejecución real y efectiva, y sobre todo por sus obras los conoceréis. Yo creo que en este caso se evalúa el programa y se evalúa las realizaciones anteriores que se hayan podido hacer cuando se han tenido responsabilidades políticas, tanto a nivel local como a otros niveles, ¿no? Por lo tanto, esa es la unidad de medida que yo creo. Pues precisamente imagino que de este tema, de los perfiles de la candidatura y también algo del programa, espero que nos hable mañana la candidata a la alcaldía por parte del PP, Cristina Ayala, que estará aquí con nosotros en Noticias 8, edición 8. Ya que estamos hablando de las próximas elecciones de mayo, les cuento que en Burgos casi 12.000 jóvenes van a votar por primera vez y muchos nos preguntamos qué valoran los más jóvenes a la hora de depositar su voto en la urna. Juan Carlos. Pues no lo sé. No lo sé, porque no soy joven. Queda muy lejos aquello, ¿no? Pero puedes imaginártelo. No lo sé, he oído al candidato del Partido Socialista que va a dar los mayores de 16, creo, algo así, les va a dar 200 euros para actividades culturales. Esto sea esto me parece... Los bonos están muy de moda, los bonos. Sí, bonos para todo, pero los bonos al final los pagamos a alguien, ¿no? Menos para la cesta de la compra. Claro, es decir, para que no se... Bueno, bien. Yo sí que hace unos años, con motivo de los jóvenes que acababan el bachillerato, se estudiaba de cuáles eran sus opciones políticas y tal, era enormemente diverso y además dependía, si tú cogías los últimos 30, 40 años, según los momentos había habido una posición u otra, ¿no? Luego también tenía que ver con si eran elecciones más generales o más locales, en las locales menos, en las generales más, pero cuando esas generales eran tan generales como las europeas, ahí realmente los jóvenes pasaban de forma absoluta, ¿no? Con lo cual yo no me atrevo a dar respuesta de ningún tipo a lo que me acabas de preguntar. Hay expertos políticos que sí que dicen que el voto joven de Podemos podría desaparecer y el voto joven de Vox podría aumentar, entre otros movimientos. No sé, yo creo que es difícil de determinar. Yo creo, en primer lugar, que de esos 12.000 jóvenes que van a empezar a votar, muchos no votarán. Yo creo que hay un despegue. Empecemos por ahí. Claro, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Yo creo que están despegados un poco de la realidad política y es lógico también. Es una época de tu vida en la que hay muchas otras variables y prioridades y situaciones y opciones y hormonalmente cómo se vive. Todo es un joven con 18 años que va a votar por primera vez, es un mundo de sensaciones y emociones. Primera cuestión, por lo tanto, ¿cuántos van a votar? De los que van a votar, ¿qué tipo de voto van a hacer? Pues también es difícilmente, ¿no? Porque yo veo a veces que los jóvenes que están ideologizados, es decir, que tienen un planteamiento ideológico, son muy firmes, bien sean en posiciones más próximas a mí no me gusta lo de progresista y conservador, porque hay una terminología que no me gusta, porque alguien que en la tipología clásica puede decirse que es conservador,
sector puede hacer los proyectos más progresistas, que es generación de empleo, riqueza, que eso es lo progresista. O no ser conservador en una cosa y progresista en otra. Exactamente, claro. pero dentro de los cánones de lo que podemos decir el centro izquierda y el centro derecha, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes que se han ideologizado tienen posiciones muy firmes, que esos van a votar a sus posiciones tradicionales. El joven que no tiene está ideologizado, yo creo que va a actuar desde el corazón, yo creo que le van a afectar situaciones emotivas, pero que si valoro todo, quizá haya más voto de abstención, o sea, que haya abstención que voto muy posicionado ideológicamente con los partidos. Ha sido así, ¿no? Tradicionalmente la abstención en los jóvenes hasta 25 años es brutal, ¿no? Pero por lo que decías, pues porque evidentemente se entiende de una forma muy sensible, pero poco racional, y evidentemente la sensibilidad te puede llevar a cosas que la racionalidad no te llevaría nunca. Bueno, pues hace 3 días el presidente del Gobierno ofrecía 50.000 viviendas de la Sareb y hoy ha vuelto a sorprender con otro anuncio. 43.000 nuevas viviendas públicas dedicadas al alquiler. 4.000 millones de euros para que la empresa privada construya esas viviendas al alquiler a precios asequibles. Conclusión, pues que en cuestión de 4 días Pedro Sánchez ha anunciado la creación de casi 100.000 viviendas, de las cuales hoy por hoy solamente hay 9.000 disponibles para entrar a vivir. Juan Carlos. 9.000 disponibles, ¿y dónde? Claro, porque... En el conjunto del país. Ya, claro, pero es que no es igual las necesidades en un sitio que en otro. Estoy convencido que en Madrid o incluso en Burgos no son igual que en Villasana de Mena, ¿no? Con lo cual, si las hay, que probablemente no si las haya, digo Villasana porque si nos está escuchando alguien de Mena, que no es por poner un ejemplo. Pues Perdona, en Burgos, doy el dato por si alguien se lo ha perdido, tuvimos el lunes a una experta de la inmobiliaria de San Pablo, nos dijo que en la provincia de Burgos había 310 viviendas del Sareb, de las cuales solamente 10 se podían utilizar para entrar a vivir. Por eso, porque es que además cuando digo lo de Mena es porque allí hubo una de estas urbanizaciones fallidas de la burbuja inmobiliaria, que sí que entraron en la Sareb, pero que evidentemente necesitan que algún constructor o alguien o un milagro arcangélico las acabe, porque están en chasis, están en estructura, esas las tiene la Sareb y no creo que puedan entrar. Bueno, pues 50.000, hoy 40, que he oído, por cierto, he leído un poco antes de venir, que incluso gran parte del gobierno, todo el gobierno, de los ministros, quiero decir, no tenían ni pajolera idea, ni pajolera idea de esto. El señor presidente, 43.000, 50.000, da igual, o sea, así es lo que decía antes. Uno puede lanzarlo, dentro de unos meses alguien se va a preguntar, oiga, y de aquellas viviendas, ¿cuántas realmente se han otorgado y en qué zonas de España? En las más, esta palabra que se ha puesto de moda, tensionadas. ¿En zonas tensionadas o en otras? No, es decir, se ha dicho, queda muy bien, es comunicación política al final. No me parece serio esto de salir y decir pues 43.000 y por qué no 22.000 y por qué no 83.000. Sí, precisamente lo que le han interpelado representantes de la oposición, Alberto, es que podía haber hecho ese anuncio hace 3 años, igual ya estaban construidas. Bueno, yo creo que estamos en periodo electoral, yo creo que es la primera reflexión que hay que hacer. Porque las soluciones al problema de la vivienda tardan por lo menos entre que se hace la planificación, los proyectos, las licencias, las ejecuciones, las autorizaciones de primera ocupación, no tarda menos de 3-4 años. Por lo tanto, estamos en periodo electoral. Y hay otro dato que indica que estamos en periodo electoral. El proyecto de ley de vivienda llevaba aparcado en el Congreso 1 año, ¿no? Por lo tanto, esta es la realidad. Entonces luego llegan los anuncios marketing, ¿no? Es decir, 50.000 viviendas del Sareb. El Sareb no tiene 50.000 viviendas, porque de las 50.000 que pudiera tener, 7.000 deben estar ocupadas, tal, no sé qué, con lo cual el parque real que tiene será 8.000, 9.000 viviendas, 9.000 viviendas, vale. Luego, ¿qué es eso de las zonas tensionadas? Para que todo el mundo lo sepa. Es decir, las viviendas, tú puedes tener un bloque de 200 viviendas en un barrio en el que no hay problema de alquiler. Donde tienes problemas es en las grandes ciudades, principalmente, que es donde se está concentrando. Pero hay normalmente el Sareb, que lo que son malos activos, es decir, los malos activos están en las zonas más degradadas. Y el tercer lugar, que es que esto a mí me deja un poco perplejo, es que el Sareb también son propietarios los bancos y en consecuencia de repente el gobierno les ha dicho a los bancos, oye, que vosotros no pintéis nada, es que les voy a poner en el mercado, les va a expropiar, tal, o sea que todo esto necesitaría una explicación. Por lo tanto, yo creo que es una declaración, y lo digo que obedece a un momento electoral, que es necesaria una ley de vivienda
que me gustaría que los dos grandes partidos consensuaran los grandes temas de la ley de vivienda y que en cualquier caso las medidas que se empiecen a proponer ahora en el proyecto de ley no se verán materializadas hasta dentro de 3 o 4 años como mínimo. Es que además eso de... El otro día leí un buen artículo a ese respecto y que decía, el gobierno pretende expropiar a la Sareb. Claro, porque es que es expropiar, y expropiar, salvo al estilo Hugo Chávez, de expropiarse, expropiar lleva su camino, y no es tan fácil. O sea, la Sareb no es el piso segundo del Ministerio de Transportes, no, es algo más complicado. Con lo cual, repito, bueno, pues está bien, 40.000, 50.000, 88.000, las que sean. Bueno. Un último asunto antes de finalizar esta primera parte, porque el rey emérito ya está en España. Juan Carlos I ha aterrizado a las 2:20 en el aeropuerto Peinador de Vigo. Lo ha hecho en un avión privado cedido por una compañía aérea que a su vez es propiedad de un emir de Abu Dhabi. Después se ha trasladado en coche hasta la localidad pontevedresa de San Senso, donde va a permanecer hasta el lunes o el martes. Un encuentro más discreto que el que hizo hace 11 meses en ese mismo sitio. Alberto, sí que es verdad que quizás hace 11 meses era la primera vez que volvía a España después de ese exilio en Abu Dhabi y fue mucho más notorio todo, se filtró todo mucho más. Ahora ha habido un cierre informativo en cuanto a la información relativa y relacionada con este viaje. Yo voy a decir dos cuestiones. A mí me parece que en torno a la figura del rey hay un linchamiento y una utilización ideológica. En primer lugar, yo como ciudadano no puedo olvidar el papel que ha tenido el rey en la transición española. No lo puedo olvidar porque como heredero, que podrían decir que pudo ser del franquismo, que pudo acumular el poder, él lo que lo dio es a los legítimos representantes al pueblo que hicieron el proceso constituyente y tenemos la Constitución. Por lo tanto, fue un artífice yo creo que esencial en la transición democrática y que ha dado lugar al periodo de mayor riqueza y bienestar de nuestro país, en primer lugar. En segundo lugar, yo vivo en Europa, y como vivo en Europa, creo en las libertades de Europa, y una de las grandes libertades de Europa es la libertad de circulación, de bienes, servicios, capitales y personas. Y el rey es una persona, y el rey tiene libertad de circulación porque no tiene ningún problema con la justicia, es un ciudadano más de este país, que fue en su día rey y hoy ocupa el cargo que es rey emérito, en el concepto de emérito, aunque como decíamos fuera de pantalla, no es un cargo como tal. Y en consecuencia es una persona que no tiene ningún tema con la justicia, que es un ciudadano europeo, que tiene libertad de circulación y que todo lo que se haga es un juicio, para mí, paralelo, político, de bajo calado y que busca otros intereses. Y en consecuencia, que pueden ser otros intereses, desgastar a la propia institución monárquica. Pero yo creo que este tipo de comportamientos son moralmente reprochables, total y absolutamente, y atentan al corazón de los valores de Europa, que es el de la libertad. Y aquí empezamos a cuestionar la libertad de gente que ha prestado grandes servicios al país, seas o no seas monárquico, que eso es lo de menos, pero hay que reconocer a cada uno lo que tiene y no se puede ser injusto de alguien que tiene libertad de circulación, claro, quitársela por una influencia mediática. Claro. Eso es radicalmente injusto y contrario a los valores europeos de convivencia. Y demasiado... No digo constitucionales, sí. Y europeos de convivencia. Y demasiado que ha consentido, por el bien de la monarquía y de su hijo, el exilio, que es como le llamo yo a donde está ahora mismo. Ha dicho por segunda vez la palabra exilio, que se dice mucho. No, el rey Juan Carlos I, el ex-rey Juan Carlos I, no está exiliado. El exilio es otra cosa distinta. Bien exilio voluntario, bien exilio forzoso, no. Simplemente es un ciudadano español que ha decidido residir fuera de España. Bueno, yo tengo familiares. A ver, yo lo exilio porque es una forma de hablar de si es una decisión voluntaria o no. Rafa, sí. Bueno, a eso me refiero. Es una mezcla de voluntario e impuesto, exigido, pero en cualquier caso no está exiliado en Abu Dhabi, sino que vive en Abu Dhabi por decisión, en principio. Pero él no podría vivir en España, aunque podría perfectamente. No se lo permitiría. Podría vivir, pero no se lo permitiría. Vamos a ver, mira, algo parecido ocurrió hace ya años con el recientemente fallecido ex-rey de Grecia, Constantino. El gobierno griego se empeñó en que no podía vivir en Grecia y él, como ciudadano europeo, recurrió a la justicia europea y le dieron la razón. Claro. Pero ¿cómo va a poder usted? Si el gobierno griego o Grecia como país tiene algo contra el rey Constantino, que lo manifieste y vayan a juicio lo que corresponda. Pero ¿por qué no le pueden? ¿Porque ha sido derrocado como rey? O en este caso porque ya no es rey y hay unos comportamientos que todos conocemos, no de lo más edificante en su vida privada. Cierto, pero por lo demás, ¿por qué no va a poder venir de España, residir?
Pero, perdóname, Juan Carlos, es muy peligroso claro, que si por entramos ahí. comportamientos personales reprochables en función de las distintas morales, empezamos a excluir a ciudadanos. A ti te digo, porque fuiste director provincial de educación y no me gustó la resolución de no sé qué, o tuviste un comportamiento que jugando al fútbol, que hemos jugado al fútbol muchas veces, nos dimos una patada y ese compañero de tú tienes que estar exiliado o tuviste un día una pérdida de valores. Yo no estoy justificando las conductas, primero, no las analizo porque creo que poner reproches a las personas en sus planos personales, para mí los reproches son de legalidad, casi todos, morales. Sobre todo cuando ya han solucionado los problemas. Sobre todo, los temas morales van por un lado, dependen de valores, los legales los ciudadanos como los poderes públicos deben vivir conforme a la ley, y por otra parte están las libertades. Y para mí las libertades, haya sido rey o haya sido trabajador de la Renault, hay que respetarlas siempre y en todo caso. De todas formas, nos rasgamos las vestiduras porque viene el rey emérito y hacemos una ley mal, una ley que lo que está haciendo es rebajar las penas a violadores, escarcelarles antes de tiempo, y aquí nadie dimite. Por supuesto. ¿Y esto es lo más importante? Es que por favor. Realmente fantástico. Es que no me imagino la situación en otro contexto político español o en Europa o en el mundo democrático en el que se produzca la escarcelación de cerca de 1000 delincuentes sexuales, reducción de penas y en otros casos escarcelaciones, y el ministro, la ministra en este caso responsable del ramo, siga en su puesto tal cual. Imaginémonos, coloquémonos en una visión exterior y observemos esto. Si de repente nos lo dijeran que ocurre en Holanda, diríamos, pero ¿cómo es posible? Pues en España está ocurriendo. Sé que no es lo mismo, pero es un buen ejemplo. Es un análisis político que yo creo que no se le debe aplicar al rey. Al rey y su libertad de circulación debe tener parámetros de legalidad, no de política. Sí, claro, si esto es una comparación. Sí, pero es una comparación política, quiero decir, que es la que no quiero que se aplique precisamente en el caso de cualquier ciudadano, no del rey, de cualquier ciudadano. Las deudas con Hacienda que tenía las saldó, como otros muchos, incluso personajes públicos que han saldado sus deudas con Hacienda y siguen viviendo con toda normalidad, y nadie se mete con ellos. Al final es muy político esto, Alberto, no se puede desligar. El juicio, por eso lo que digo, que el juicio es político y el juicio no es de legalidad, con lo cual es extorsionar, ese juicio político está extorsionando las libertades de un ciudadano europeo que se llama Juan Carlos. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy, que hemos tratado muchos temas con ellos, con Juan Carlos Rodríguez Santillana y con Alberto Gómez Barahona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mañana, ya os avanzo, podéis sacar la ropa de verano, porque vamos a ir por encima de los 25 grados. Esto es una... Bueno, Salimos en bañador, Juan Carlos. Con lo mal que me cae a mí el calor, incluso cuando debe hacerlo, que es en pleno verano, imagínate cuando es en abril. Nos ponemos la ropa de futboleros, ¿cómo lo ves? Vamos a jugar al fútbol. Venga, tengo que ver esas imágenes de ambos jugando juntos. Gracias. Las hay. A cuidarse. Breve pausa y les contamos qué pasa con la petición de declarar bien de interés cultural a los gigantillos y gigantones. Se lo contamos en 2 minutos. Últimos instantes de Noticias 8 edición noche para contarles que la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos pide explicaciones al área de patrimonio de la Junta de Castilla y León tras rechazar su petición de declarar bien de interés cultural los gigantillos y gigantones. El silencio administrativo por parte de Patrimonio es un rechazo en sí mismo tras cumplirse 6 meses del registro de la petición. En realidad se ha cumplido 1 año y la titular municipal de Cultura pide al consejero que se posicione de una vez. Y vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy hemos tenido un día caluroso y mañana, Daniel Angulo, buenas noches, más todavía. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, pues hoy ya hemos tenido una jornada de calor, puesto que como estaba previsto, amainó el viento del nordeste, no hemos tenido viento del nordeste, y Burgos hoy se ha situado, al igual que en días anteriores, a otras ciudades de Castilla y León y de España, con valores ya sobre 24, 25 grados, incluso se han alcanzado en el norte. Pero esto
no va a acabar aquí, sino que mañana van a seguir subiendo las temperaturas y efectivamente va a ser el día más caluroso de toda esta semana. Mañana, ¿qué pasa? Pues que va a entrar viento de componente suroeste, como digo, van a subir las temperaturas, pero habrá un aumento de nubes altas y medias por la tarde. Y miramos ya a lo que puede suceder de cara al fin de semana. El mapa previsto para el viernes es bien significativo. Esta borrasca atlántica nos enviará este frente que ya a mediodía estará tocando las costas de Portugal y luego por la noche este frente ya entrará en la península. Así que, como digo, para mañana calor y ya de cara a los días siguientes, viernes y sábado, la llegada de ese frente que va a traer cambios con algunas lluvias y un descenso de temperaturas. Eso lo explicaremos mañana. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.